del tiempo de alabanza y una vez más gracias gracias a los pastores, a Patricio, a Carmen por la invitación, por el honor de estar aquí con mi esposa Julia en Osorno. Vivimos en Santiago. Originalmente somos de Viña del Mar, de ahí nacimos, ahí crecimos, ahí estudiamos. Y el Señor nos llevó a Santiago y la verdad que es una bendición estar arrancando el aniversario de ustedes. Bueno, están celebrando una década por mes o algo así, ¿no? Más o menos lo planearon así. Pero la verdad es que 6 meses de celebración lo merecen, se lo merecen. Pero lo que quería decir es que 60 años de iglesia es mucho tiempo. Y la verdad es que el desafío, se dice que los primeros 10 años de una iglesia se ponen solamente las bases. Las bases. Muchas veces la gente planta una iglesia y dice, bueno, de aquí a un par de años, hay casos así, por supuesto. Pero en términos generales, los primeros 10 años son de establecer las bases de los principios de la iglesia, el equipo de liderazgo, la visión, el norte, hacia dónde va. Y después de los 10 años como que uno empieza a ver un poco de fruto en una plantación normal, digamos, en términos generales. Por lo tanto, 60 años de ministerio habla muy bien de los líderes que han tenido y de la gente que ha permanecido. No sé si hay alguien que esté desde esa época o su papá levantó la obra. ¿Hay alguien desde esa época de que se fundó aquí? No, ¿verdad? 60 años, más de 60 años, ¿alguien está acá? No vino, pero todavía hay. ¿Y algún papá de alguien de aquí que fue parte de la congregación? ¿Hay alguien? La verdad que estamos parados sobre sus hombros, de alguna forma, ¿no? Y el hecho de que ustedes estén hoy día, 60 años después, que es casi una generación completa, nos pone la responsabilidad a todos los que estamos aquí, y a ustedes principalmente, de seguir con el testimonio, ¿no? Hacia adelante, por amor a sus hijos y a los nietos. Muchas gracias. Y al plan que Dios tiene aquí en la ciudad de Osorno con esta iglesia, ¿no? Que claramente Dios está haciendo algo precioso y lo estamos viendo. Así que bueno, van a encender sus Biblias, como dije ayer, y van a poner una imagen atrás. Si es que la tienen, ¿la alcanzaron a tener? Esa. ¿Alguien sabe esa pintura de qué es? Sí, exacto, el pastor sabe, pero es una pintura de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo, que la pintó en 1662, es decir, un montón de años atrás, y que está en un museo ahí en Hermitage, en San Petersburgo, y la verdad es que es una pintura famosa y que a nosotros inmediatamente nos transporta a precisamente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿no? Y el pasaje del hijo pródigo y toda la historia que conlleva, y que voy a hablar de eso hoy. El mensaje se llama el abrazo inesperado, porque lo que muestra esta pintura es eso, es el abrazo de un papá a su hijo, un abrazo que el hijo no esperaba. Quizá esperaba un castigo, quizá esperaba una piedrada de parte de su papá y la sociedad de su momento. Quizá esperaba un montón de cosas menos un abrazo. Y quiero compartir de eso el día de hoy, porque muchas veces tenemos una idea de Dios equivocada y pensamos que Dios lo que quiere es castigarnos o fulminarnos por no haber dado el ancho o dado el estándar de lo que uno cree que Dios pide equivocadamente, porque finalmente Dios no nos pide más que le entreguemos nuestra vida. Pero pocos esperamos un abrazo de parte de Dios cuando no lo conocemos. Quizás una de las cosas más lindas de volver a nacer y de ser llamado hijo de Dios, como dice Juan 1:12, más a todos los que les recibieron, a los que creyeron, les dio potestad, ¿verdad? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quizás una de las cosas más lindas es saber que Dios nos abraza constantemente y que Dios nos sostiene con sus lazos de amor, nos atrae a Él con sus lazos de amor. Pero cuando no lo conocemos podemos pensar de que Dios está distante esperando castigarme al primer paso en falso. Y ojalá hoy salgamos todos de aquí pensando lo contrario y que Dios nos sorprenda con un abrazo inesperado a todos acá. Oremos, ¿les parece que oremos? Señor, te damos tantas gracias por el tiempo precioso que nos das de alabarte, Señor, de exaltar tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque podemos reunirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir alrededor de tu palabra. Y el día de hoy, Señor, habla a nuestro corazón. Dios, tú conoces mejor que nadie aquí nuestras propias necesidades, nuestras luchas.
nuestros temores, nuestras inseguridades, Dios, pero eres tú quien nos abraza. Y el día de hoy, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, abrázanos, Señor, abrázanos con tu gracia. Habla a nuestro corazón y sigue alentándonos, animándonos, transformándonos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el pasaje, por si alguien aquí nunca lo ha leído. Está en el Evangelio de Lucas y dice así. Y voy a leer bastante, así que te puede servir como cuenta por tu tiempo devocional. No, no es cierto. No cuenta. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Podría estar en Osorno perfectamente. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué pasa? Ha llegado tu hermano, le respondieron, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo, ¿no? Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Es un hermoso pasaje, conocido pasaje. Inmediatamente saltan a la vista los 3 personajes. El hijo menor, que es el más famoso, y de hecho el subtítulo de las Biblias nuestras dice el hijo pródigo, parábola del hijo pródigo, pero bien podría llamarse parábola del padre amoroso, perfectamente. Pero es el más conocido. Y este hijo menor es el que despilfarra la fortuna, el que gasta su vida, el que finalmente nos representa como tú y yo perdidos hasta que el Señor nos encuentra, ¿verdad? Y con eso estamos claros. El segundo personaje que se ve ahí es el papá de la foto. Es decir, que le da la herencia al hijo en vida y que finalmente añora el regreso de su hijo y lo está esperando y esperando y esperando hasta que cuando lo ve sale corriendo, lo abraza, hace una fiesta y celebra que su hijo ha vuelto, que representa el corazón de Dios, ¿verdad? Cuando un hijo llega a él. Y del tercer personaje se habla poco en general, es el hermano mayor, que se indigna porque el hermano regresa arrepentido después de haber despilfarrado absolutamente todo, y se indigna más porque el papá le hace una fiesta al hermano por regresar. Y listo, y la historia queda ahí, y no se nos dice nada más que él estuvo enojado, y la historia termina con él enojado. Eso es todo, ¿no? Y entonces la gente que está escuchando esta historia empieza a murmurar de Jesús, de que Jesús se sienta y comparte y come con pecadores.
Y está la gente religiosa escuchando y lo denostan. Y dicen, este no sabe, es amigo de pecadores. Y entonces Jesús saca esta parábola. Pero junto con esta saca otras dos que ustedes también deben conocer, ¿verdad? El famoso parábola de la oveja perdida, la oveja 100. Y parte diciendo, ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una? No sale a buscarla. Y los fariseos escuchando, todos los religiosos escuchando. Luego dice, ¿y qué mujer no tiene 10 monedas y pierde una? Y no mueve toda la casa para encontrarla, ¿no? Y luego viene la tercera parábola, que es esta, pero en lugar de decir, ¿y quién de ustedes tiene 2 hijos y se le pierde uno y sale a buscarlo? Porque si dice eso rompe la cultura del momento, ¿no? Porque no hay ningún problema en que el ovejero salga a buscar su oveja 100, que la mujer barra la casa buscando la moneda que le falta. Pero un papá en esa época, culturalmente, cultura de esa época, no iba a salir y abandonar todo por ir a buscar a su hijo perdido. Lo que le correspondía a su hijo rebelde era ser apedreado conforme a la ley. Por lo tanto, si Jesús comenzaba diciendo, ¿quién de ustedes tiene 2 hermanos? O 2 hijos, más bien, y pierde uno, sale corriendo a buscarlo, y entonces cuenta esta historia larga. Y todos están escuchando. Y en ese momento, la gran pregunta es, más bien, ¿quién de ustedes tiene 2 hijos y sale a buscarlo? La gran pregunta que hace implícita es, ¿quién de ustedes tiene un hermano menor y sale a buscarlo? Y ven la imagen de nuevo, si la pueden poner de nuevo. Fíjense, ya saben quién es el hermano mayor, ¿no? El que está mirando así, juzgándolo, ¿no? Ni siquiera se inclina, ni siquiera hace un gesto de acercarse a su hermano, está mirándolo así como, típico como, ¿verdad? El papá inclinado, abrazándolo, los demás son la gente que trabaja, los jornaleros y gente que trabaja en la casa del papá, pero la actitud del hijo mayor, el mensaje era para él. El mensaje es, ¿quién tiene un hermano menor y no sale a buscarlo? Porque el papá no puede salir a buscarlo, pero el hermano mayor sí podía salir a buscarlo. Y quiero compartir con ustedes un poco los principios que aparecen aquí con respecto a la actitud del hermano mayor, porque muchas veces lo que impide que la gente venga a las iglesias es la actitud del hermano mayor. Dios está esperando con los brazos abiertos alcanzar a toda la gente, pero a veces nosotros mismos con un espíritu de hermano mayor impedimos que la gente venga a la iglesia. He conversado, en mis años de pastor, he conversado con gente que se aleja y de repente le digo, ¿pero por qué no vuelves a la iglesia? Dice, porque me da vergüenza. ¿Pero qué te da vergüenza? Me da vergüenza la actitud de las personas, lo que me vayan a decir los creyentes, cómo me miren, cómo me juzguen. Y es cierto, es el corazón del hermano mayor. Y aquí está la parte interesante. Es fácil juzgar al hermano menor por rebelde, por apartarse, por no querer saber nada de Dios. Pero vamos a ver hoy día que tropieza más la actitud del hermano mayor que la actitud del hermano menor. La gente que se aparta y le da la espalda a Dios, nos ponemos a orar por ellos, ¿no? Pero no me tropieza. Simplemente estoy orando por ellos. Pero la actitud del hermano mayor tropieza. Porque el hermano mayor está en el nombre de Dios, sirviéndolo, cuando en realidad está rechazando a su hermano, ¿no? Quiero compartir 5 puntos que confirman esto. El primero, ambos están completamente distanciados del papá, los dos. El hermano menor, obvio, está distanciado por kilómetros, pero el hermano mayor también está distanciado del papá y lo vemos cuando abre su corazón. En otras palabras, ninguno de los dos tiene su corazón con el papá. Uno lo evidenció yéndose lejos, lo más lejos que pueda. El otro está cerca, pero lejos, en su corazón. Ninguno de los dos tiene relación con el padre. El mayor lejos, el menor lejos. Los dos amaban las cosas del papá más que a su papá. El primero fue evidente, dame lo que me toca, dame la herencia ahora, entrégamela ahora, en vida, no voy a esperar que te mueras, entrégamela ahora. Pero el otro también amaba y quería las cosas del papá, tanto es así que cuando el papá le hace la fiesta al hermano, se queja contra el papá por cómo está gastando los bienes, ¿no? Es decir, de alguna manera eso es mío, ¿no? Lo estás gastando con él. Así que los dos tenían serios problemas con el dinero, serios problemas. Los dos amaban más las cosas del padre que al padre. El mayor tiene serios problemas de codicia y el menor tiene serios problemas de despilfarro, ¿no? Pero ninguno de los dos sabe manejar los recursos, ¿no? Muchos podemos vivir así.
esperando de Dios, amando, comillas, a Dios por lo que Él nos da, más que por lo que Él es. ¿Y cuál es el problema con eso? Que cuando Dios, de alguna manera, por su gracia, por su soberanía, por su misericordia, por lo que tú quieras, porque es Dios, no hace lo que tú esperas que haga, entonces le das la espalda porque no hace lo que tú quieres que hagan. Cuando es Dios. Muchos podemos vivir así, amando más las cosas de Dios que a Dios mismo. Y cuando hablo de amar las cosas de Dios, no solo son cosas materiales. Incluso podemos aferrarnos a liturgias, tradiciones, programas, ministerios y dejar de amar lo que Dios realmente ama. Que como lo compartí en la mañana, es la gente. La gente más importante que los programas, la gente más importante que la liturgia. ¿Se acuerdan cuando David tenía hambre y llegó y el sacerdote dice, bueno, aquí están los panes? Se come los panes de la proposición, los panes sagrados, se los come porque tienen hambre. Pero alguien por dicho, no puede comerse eso, ¿no? Son sagrados, ¿no? Y de alguna manera los panes pasaron a ser más importantes que la necesidad de David y sus hombres. Muchas veces nos puede pasar igual en la iglesia. Los programas son más importantes, la estructura es más importante, cuando en realidad las personas son más importantes. Y al hermano mayor se le olvidó que tenía un hermano menor. Y de paso juzgó a su papá también. El Salmo 37:4. ¿A quién no le gusta este versículo? Amo este versículo. Salmo 37:4. Pero siempre nos gusta más la segunda parte que la primera. Dice, deleítate en el Señor. Y luego la segunda parte que memorizamos. La primera se nos olvida, la segunda la memorizamos. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios me va a conceder los deseos de mi corazón. Y entonces, lo que sea, me gusta este auto, me gusta esta niña, me gusta esto. Dios va a conceder los anhelos de mi corazón. Pero eso no es, porque dice antes, deleítate en Él. Así que una vez que estamos deleitados en Él, resulta que los deseos de mi corazón en realidad son sus deseos en mi corazón. Porque Dios está transformando mi corazón y está poniendo el suyo. Os daré un corazón nuevo. Por lo tanto, no es tu corazón antiguo buscando los deseos de ese corazón el que Dios va a responder. Va a ser un corazón nuevo, conforme al Hijo, ¿no? Es deleítate en el Señor. Disfruta de Él y Él concederá los anhelos de tu corazón. Ambos quieren vivir la vida a su manera. Cada uno a su manera. Tú dices, el hijo menor, evidentemente, pescó sus cosas y se fue. Pero el hijo mayor también vive la vida a su manera, completamente a su manera. De alguna manera, él quiere hacer las cosas como él quiere hacerlas, a su manera, para luego demostrarle al papá que él está en lo correcto, ¿no? Ambos quieren tener el control de sus vidas. El más joven, obvio, pescó sus cosas y dijo, no los quiero ver, papá, no te quiero ver nunca más, yo voy a hacer mi vida. Tiene el control, comillas, él piensa o cree tener el control de su vida. El mayor también, solo que el mayor adentro de la casa y el menor afuera de la casa, pero ambos tienen el control de sus vidas. Uno es completamente inmoral, irreligioso y desobediente, y el otro es completamente moral, religioso y muy obediente, pero ninguno de los dos está sujeto al Padre. Ninguno de los dos. El desobediente es evidente, es el hijo pródigo, el perdido. Pero lo que el papá uno descubre es que el de dentro también está perdido. Perdido en su obediencia, perdido en sus quehaceres, perdido en su religiosidad, pero no tiene el corazón con el papá. Muchos podemos decir, bueno, pero el mayor está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero la manera como le saca en cara al papá el regreso de su hermano demuestra inmediatamente el corazón de él donde está, ¿no? Y descubres que está sirviendo por los motivos incorrectos. Que todos esos años ha servido simplemente como un religioso. Si yo hago y cumplo, supongo que yo voy a recibir, ¿no? Y es lo que le dice, yo nunca he recibido nada. De alguna manera he estado esperando algo todos estos años. Y muchas veces nosotros venimos a Cristo y nos convertimos y venimos con una vida destrozada y con un montón de conflictos y de alguna manera pensamos que el Señor nos va a sacar adelante y lo hace. Pero mucha gente viene a Cristo y empieza a tener más problemas. Y no es poco común que se me acerque y me digan, pastor, desde que me convertí tengo más problemas. Y le digo, bueno, en ningún momento se te prometió que no hubiesen problemas. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero mantente confiando porque yo he vencido al mundo. Así que no es que se nos van a acabar los problemas y en Cristo todo va a estar espectacular. Lo está porque estamos en Él.
porque enfrentamos los problemas con Él, porque nos sostiene en medio del conflicto, de la calamidad, de los momentos complejos. Él nos sostiene y nos guarda y nos mantiene en esa paz sobrenatural. Pero de alguna manera muchos pueden servir equivocadamente diciendo, bueno, Señor, te voy a servir tantos meses y espero que tú me respondas de tal forma, bendiciéndome. Este hijo mayor así estaba. Nunca me diste nada. He estado sirviéndote toda la vida y nunca he recibido ni un solo regalo, ¿verdad? Como sirviendo al ojo. Eso es literal, servir al ojo. Cuando Pablo dijo, y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Los dos vivían la vida cristiana a su pinta. Uno, de alguna forma, si lo pudiéramos llamar en los términos del Nuevo Testamento, dándole la espalda al Evangelio, el hijo menor. Pero el mayor estaba viviendo el Evangelio según San Yo, ¿verdad? Según San Él. El Evangelio es mi pinta, como yo quiero. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en gastar nuestra vida en una vida irresponsable y perderla en una vida perfecta. No hay mucha diferencia. Porque no existe la vida perfecta. Y al final es apariencia. Y eso es el espíritu de la religión. El espíritu de la religión es solo apariencia. Es solo apariencia. De hecho, el famoso pasaje que nosotros decimos de la mujer adúltera que van a apedrear, ¿se acuerdan? Famoso, que Jesús está en la arena, marcando con el dedo, marcando algo. Llegan los fariseos, llega toda la gente, lanzan a la mujer a los pies de Cristo. Y en ese momento Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿verdad? Conocemos la historia. Pero lo que se nos olvida es que este es un montaje, es un show. Porque los judíos no pueden matar a nadie, porque están bajo Roma. Así que cualquiera de ellos que lanzara una piedra se va precioso en 2 segundos. ¿Nunca han pensado en eso? No le pueden pegar, no la pueden matar. Se van presos, porque no están en un régimen judío, están en un régimen romano. Por lo tanto, cuando llega el momento de juzgar a Jesús, ¿se acuerdan? Y está Pilato y dicen, bueno, júzguenlo ustedes, mátenlo ustedes. ¿Y qué le dicen los fariseos? Nosotros no podemos matar a nadie. Pero la ley les permitía, pero no estaban bajo su propia ley, estaban bajo la ley de Roma. Así que dicen, nosotros tenemos un César y bajo la ley del César. ¿Por qué les traigo esto? Porque la religión es apariencia. Las piedras están ahí de juguete, no las pueden lanzar. No las pueden lanzar. Pero de alguna manera así es la religión. Es solo apariencia, es como yo cumplo, yo soy la persona, ¿verdad? Demostrando lo que en realidad no podemos demostrar, que estamos muertos espiritualmente, estamos vacíos de Dios. No hay mucha diferencia entre perder tu vida en una vida irresponsable y perderla con una piedra en la mano, por decirlo así, ¿no? Dios nos llamó a hacer su voluntad y no la nuestra. 1 Samuel 15, 22, es un versículo muy clarificador. Samuel respondió a Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Ahí está. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y muchas veces queremos impresionar a Dios con nuestros sacrificios, con nuestra obediencia y con nuestra entrega, cuando en realidad lo que Dios quiere es obediencia a su palabra. Que seamos sencillos a oír su voz y estar dispuestos a hacer su voluntad. En tercer lugar, el problema del hermano mayor es mucho más peor, por decirlo así, mucho más grande que el problema del hermano menor. Es mucho más grave. Cuando tú lees el pasaje no lo ves así, por eso es que tratamos a nuestro hijo pródigo, ¿verdad? No es que tenga un hijo pródigo, apartado del Señor, hijo pródigo, pero muchas veces podemos tener uno peor, que es el espíritu del hermano mayor en casa, ¿no? Que es mucho peor. La reacción del hermano mayor nos revela mucho. Se quejó del papá, se quejó de su hermano. Le dice, estoy tan enfurecido, hago todo lo que me pides, estoy todos los domingos sirviendo. Soy el primero en llegar a la iglesia, soy el último en irme a la iglesia. Pero tú, Dios, no me has dado nada. Sigo con mis problemas, sigo con mis asuntos sin resolver, sigo sin ser bendecido y estoy todos los domingos sirviendo. Así pensaban los fariseos. Así pensaban los fariseos. Ese era el espíritu de los fariseos. Y así piensa la gente religiosa también.
que no entiende la gracia, que no entiende la justicia de Dios, cómo opera Dios. La religión, el hermano mayor opera bajo el principio, yo hago, Señor, tú haces. Por eso existen las mandas, pero hay un montón de cosas por el estilo, ¿no? De alguna manera es como Dios, yo hago, tú haces, ¿verdad? Y muchos realmente creen que la ofrenda es como eso, es como una inversión en un mercado bursátil, es como Dios, yo te doy, tú me das, ¿verdad? Cuando no es así. La ofrenda no es, Dios, yo te doy, tú me das. La ofrenda es un acto de obediencia, de confianza en el Señor, de que Él nos bendice para bendecir. Pero de alguna manera la religión opera bajo ese principio, yo hago, luego Dios, tú haces tu parte. En cambio, la gracia opera bajo el principio de Señor, yo no puedo hacer nada solo. Dios, tú haces en mí. Y si algo puedo hacer de bueno, es por las obras buenas que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas, ¿no? Pero de mí nada bueno puede haber, ¿no? Separados de la vid no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, el espíritu religioso es yo hago y luego me siento bien y luego espero de Dios y luego estoy juzgando a los que, como ese hijo pródigo, se aleja del Señor. Los que entienden la gracia operan bajo el principio del Señor, tú lo haces todo en mi vida, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo soy aceptado por lo que Cristo ha hecho por mí. No soy aceptado por lo que hago. No soy amado por lo que hago. Ya soy amado por Dios y soy aceptado por Él. El hermano mayor le dice, siempre te he obedecido, nunca te he desobedecido y no me has dado ni un solo cabrito, le dice al papá. De alguna manera hacen de Dios un fin, un medio para un fin. Es que si creo en Dios, todo me va a salir espectacular. Y la verdad es que conozco gente que ama al Señor y no puede decir todo le ha salido espectacular, pero puede decir que ha estado caminando la vida en paz. Que el Señor ha sostenido su vida, que lo ha mantenido a flote en momentos difíciles. Pero no hacen de Dios un medio para un fin. Dios es el fin en sí mismo, ¿no? Dios es el digno de adoración, de alabanza. Toda nuestra vida está escondida en Cristo, la plenitud de la vida está en Él. Él es el fin, no es un medio para el fin. Las religiones de alguna manera son un medio para el fin. La superstición es un medio para el fin. Pero para los cristianos, para los hijos de Dios, Dios es el fin. El principio y el fin, pero es el fin de nuestra adoración, de nuestra vida. Los hermanos mayores pueden saber mucho de Dios y pueden hablar de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Tu relación con Dios se basa en el desempeño. El hermano mayor. Y por eso decía al comienzo, los hermanos mayores son la razón principal de que la gente no regrese a la iglesia. Y hacen que la iglesia deje de ser saludable también. Porque de alguna manera, siempre saben dónde está el pródigo. Siempre saben dónde está el apartado, el frío, ¿verdad? El que se alejó. Pero su corazón está frío. Su corazón está alejado del Señor. Y podemos caer en este espíritu. Lucas 18, 11 al 12. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. Y empieza la lista. Ladrones, malhechores, adúlteros. Y luego, como si fuera poco, dice, te doy gracias, porque no soy como ese de ahí, recaudador de impuestos. Y luego le dice a Dios, como si a Dios le impresionara, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Como si Dios dijera, wow, te pasaste, exacto. Qué lindo eres, ¿verdad? Ese es el espíritu religioso del que tenemos que alejarnos y apartarnos de eso. En cuarto lugar, ambos hermanos necesitan arrepentirse. El primero tú dices, obvio que sí. Y el pasaje muestra que se arrepiente. Y recapacita y regresa. Pero el hermano mayor también. Tú dices, no, pero el hermano mayor ahí está obedeciendo, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema, que podemos escondernos en nuestra obediencia. Es decir, si tú tienes hijos, nosotros tuvimos 2 hijos chicos, y siempre les enseñamos diciendo, niños, la obediencia se hace feliz. No es ya, está bueno, ya papá lo hago. No, la obediencia es feliz. Si no, no es obediencia, cumpliste nomás, pero no es obediencia. La obediencia se hace feliz. Pero muchas veces podemos hacer las cosas que el Señor pide
sin gozo, ¿no? ¿Por qué Pablo dice, volviendo al tema del dar, por ejemplo, por qué dice Dios ama al dador alegre? Porque muchos pueden transferir o ofrendar diciendo, oh Dios, aquí está, bueno, me lo está quitando Dios, ¿verdad? Cuando en realidad, Señor, gracias por la bendición que tengo de bendecir, ¿no? Dios ama al dador alegre, porque la obediencia se hace con gozo, ¿no? Pero podemos escondernos detrás de una obediencia legalista, religiosa, y pareciera que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, pero mi corazón no está ahí. Y qué bueno, y me encanta que Jesús haya levantado la ley al corazón, ¿verdad? Cuando la ve en el Sermón del Monte, Él llevó la ley mucho más lejos, ¿no? Mucho más lejos, porque la llevó a los motivos del corazón. Ya no fue solo a ejecutar, sino es el corazón. El hermano mayor también tenía que arrepentirse, pero él no quería, ni reconocía que tenía que arrepentirse. Alguien dijo, un teólogo, dijo una frase muy potente, se la voy a leer literal, así, comillas, como cristiano, lo que te separa muchas veces de Dios y hace que la gente se aleje de Él, no es tu pecado, son tus detestables buenas obras. Y no estamos hablando en contra de las buenas obras, porque este mundo necesita buenas obras. Y no estamos hablando de los motivos del por qué hago buenas obras. ¿Cómo me puedo esconder detrás de siempre te he servido? Nunca te he desobedecido, papá, he estado aquí sirviéndote todos los días de mi vida. Tú nunca me has dado nada. Y gasta todo con prostitutas, que por cierto no se sabe si gastó con prostitutas, pero en su mente, ¿eh? Porque así funciona la mente religiosa, ¿no? Le pasa todos los rollos que hay. Y de alguna manera proyecta en el otro lo que él mismo quiere hacer, ¿no? En lo que juzgas a otro, haces lo mismo, dijo Pablo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, él sin saber dónde habían dado su hermano, él asume dónde anduvo su hermano, ¿no? Y lo juzga. El hermano mayor no cree que tiene que arrepentirse. Y piensa que le está haciendo un favor al papá al servirle. No le hacemos un favor al pastor sirviendo en la casa. No le hacemos un favor a Dios, tampoco nosotros somos los bendecidos por hacerlo. Nosotros somos los privilegiados por servir en el área que sea. No le hacemos un favor a Dios. Es más, Dios es bueno y nos permite servirle, pero si tú no quieres, alguien lo hará. Y a nosotros a la repisa, como dice Pablo, ¿no? Listo, a la repisa. Y hay instrumentos para honra y para deshonra, y listo, a la repisa, ahí de adorno, ¿no? Pero hay otros instrumentos que son muy útiles en una casa, ¿no? Y Dios quiere que tú y yo seamos útiles en su casa, ¿no? Pero es una bendición servirle. El hermano mayor no cree que tiene que arrepentirse, él cree que le está haciendo un favor al papá, cuando en realidad lo más importante no es hacer un favor al Señor, es servir al Señor. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te entregaste a los brazos de Cristo? Que disfrutaste de su presencia más que de sus cosas. Que le dijiste, Dios, no importa si no he recibido esto, o estoy pasando una necesidad grande ahora, justo ahora, pero Dios, tú eres suficiente ahora. No estaría aquí si no fuera por ti, no estaría en paz si no fuera por ti, no estaría esperanzado si no fuera por ti, no sabría que voy a salir de este valle, aún del valle de sombra de muerte, si no fuera por ti. Muchos se valoran a sí mismos por lo que hacen, como el hijo mayor, y no por lo que son. Y por eso el verbo religioso, el verbo favorito de un religioso es hacer, es hacer, 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 hacer. ¿Cómo estás? Ocupado, súper ocupado. A mí me preguntan muchas veces, y puedo estar ocupado, pero me preguntan, Fran, ¿podemos juntarnos en la semana? ¿Cómo está tu agenda? Vacía. Y no está vacía, pero tengo tiempo. Y si no tengo, le diré, bueno, será la otra semana. Pero nunca le digo, no, yo, ocupado. Ya sabes, soy un pastor, súper ocupado. Pero de alguna manera ese es como el mostrarse exitoso, ¿verdad? Cuando en realidad el verdadero éxito es estar en paz en estos tiempos, en el Señor. Y estar dispuesto a tener tu agenda abierta para quien sea. Y si la gente entiende que tú le vas a dar tiempo, van a decir, ya, ok, una semana más no pasa nada, 2 semanas no pasa nada. Pero si nos presentamos, no, ocupado, ocupadísimo, como el hermano mayor, te sirvo, nunca te he desobedecido, estoy ocupado para servirte, papá, y nunca me diste nada. Es el espíritu religioso. El de Marta, ¿verdad? Para todos los que no se van a olvidar de Marta,
Lucas 10, 41 al 42. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En quinto lugar, el último punto, traer a casa al hermano tenía un costo. Traer al hermano menor tenía un costo. ¿Cuál fue el costo de devolver a ese joven? Tú dirás, bueno, quizá la fiesta, la sandalia, el anillo, y no. Aquí está la revelación de esta enseñanza. Y de hecho Jesús siempre, cuando empezaba una parábola, revelaba la enseñanza al final, ¿no? Y aquí está el final de esta historia. Resulta que el papá tenía 2 hijos, así comienza. Y repartió sus bienes. Así que la mitad de sus bienes se lo dio al hijo menor, que se lo gastó todo. Y la otra mitad de los bienes, ¿de quién era? El hermano mayor. Esa es la razón por la que cuando empieza el papá a gastar el cabrito, el anillo, el vestido, el mayor se da cuenta que están gastando su herencia, ¿no? Su parte de su herencia. Y entonces el papá le dice, todo lo mío es tuyo, si es tuyo, ¿no? Pero eres un egoísta. Eres un codicioso. Porque el que tiene que salir a buscar al hermano menor, eres tú, hermano mayor. Yo soy el papá, yo no puedo salir de la casa. Por cultura, por las leyes Pero tú eres el hermano mayor. Hey, fariseos que están escuchando y me están juzgando a mí por estar sentado con pecadores, ustedes son los hermanos mayores que tienen que ir a buscar a los que están aquí escuchando. ¿Sí se entiende? Es decir, el anillo, el animal, eran del hermano mayor. Son la mitad de sus bienes. Por lo tanto, no había manera de traer al hermano menor a expensas de los recursos del hermano mayor. Y aquí está el gran problema de la historia. El gran rol del hermano mayor no era obedecer, era salir corriendo a buscar a su hermano. El rol de los fariseos y los religiosos de su época no era mantenerse inmaculados delante de la sociedad, ¿no? Era llevar el mensaje de gracia a todos, ¿no? Pero se quedaron con la obediencia a la ley. Y tuvo que aparecer Jesús para romper eso. Y para decir, hey, no estamos haciendo lo que hay que hacer, que es alcanzar a la gente con las buenas nuevas. El encargado de ir a buscar al hermano y recuperarlo, mantener la familia unida, el que tenía que ir a buscar la oveja 100, era el hermano mayor. Y de alguna manera decir, he traído al hermano menor a expensas de mis recursos, de mis propios recursos. Ese es un verdadero hermano mayor. Lucas 16:9. Jesús hablando un punto en este contexto. Aquí está la lección, dice. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando estas posesiones se acaben, ellos, los amigos que hicieron con sus recursos mundanos, ellos les darán la bienvenida en su hogar eterno. Lucas 16:9 en una versión moderna, ¿no? Pero de alguna manera ese versículo es muy lindo, porque dice, usen sus recursos para ser amigos, para que estos amigos que hacen con sus recursos los reciban en la eternidad, en sus hogares eternos, y les den las gracias porque están ahí gracias a sus recursos, ¿no? Ese es el propósito por el que muchas veces ofrendamos para misiones, para levantar una iglesia, porque estamos anhelando con los recursos mundanos, con lo que ganamos mes a mes trabajando, queremos alcanzar a los perdidos. Y cuando se convierten y un día estén en la eternidad, ellos te van a decir, yo estoy aquí porque tú aportaste para que el evangelio llegara a mi corazón. A través de un mensaje el domingo, a través de un misionero enviado a algún lugar, a través de una grabación en YouTube, de la manera que sea, pero tú lo hiciste posible. Tú lo hiciste posible. El Señor es el que hace la obra y es el Señor el que gana las almas y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero nos usa a nosotros. Y aquí estaba esperando que el hermano mayor saliera, ¿no? De alguna manera Jesús está diciendo, sin decirlo, ustedes fariseos son los que tendrían que haber salido a buscar a sus hermanos menores y no juzgarlos. Un hermano mayor es el que no solo está dispuesto a ir a un lugar lejano y a gastar de lo propio y a traerlo de regreso, sino de alguna manera despojarse de sí mismo. Y nosotros tenemos un gran ejemplo en eso, ¿no? Nosotros tenemos un gran hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, que estuvo dispuesto a gastarlo todo por nosotros.
Imagínate que esta misma imagen en el cielo, ¿no? Y entonces Patricio, Carmen, Julia, yo, y dice Dios, hay que ir por estos hijos pródigos, ¿no? Y Jesús, el hermano mayor, yo te he obedecido siempre. Yo nunca te he desobedecido. Yo he estado aquí sirviéndote siempre. Yo no voy a ningún lugar. Pero gracias a Dios que no hizo eso, ¿no? Él dijo, yo voy por ellos. Yo voy a buscarlo. Yo me entrego por ellos. Yo lo doy todo por ellos. Y el Señor lo dio todo por ti y por mí, como el hermano mayor que tú y yo deberíamos ser para los que están en la calle hoy día. Para la gente que no conoce a Jesús hoy. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscarte a ti y a mí. Pero en realidad dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al Hijo pródigo. Pero éramos todos nosotros. Tenemos que ir por los hermanos menores y cuidarnos de ser hermanos mayores con ese espíritu, sino con el espíritu del Señor. E ir por los hijos mayores con el corazón de Cristo. Seamos una iglesia de buenos hermanos mayores. ¿Sí? De tal forma que la gente entre aquí y diga, estoy en casa. Estoy en casa. Y se encuentre con el corazón de Jesús aquí y no con el corazón de este hermano mayor mirándolo como la mansa vuelta que te diste, ¿no? Para llegar a la casa. Más bien es gracias a Dios por estar en casa, porque no hemos dejado de orar por ti, porque te amamos y nos alegramos que estés acá. Queremos el mejor ejemplo en Cristo porque Él pagó el precio. La pregunta es, ¿quién va a pagar el precio de nosotros? ¿Quién de nosotros va a pagar el precio cuando el Señor diga, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos a buscar al pródigo? La respuesta es que nos sobren los aquí, yo, que sobren, ¿verdad? Y que no aparezca yo he estado aquí obedeciendo siempre, yo he estado sirviendo siempre, yo nunca he desobedecido. Salgamos a buscar a los hermanos menores para que ellos puedan encontrar ese abrazo inesperado, porque es un abrazo inesperado. De tal manera que esa persona que no quiere entrar por vergüenza, cuando entre un día por ahí, se encuentre con un abrazo inesperado. Y no es como condenatorio, sino al contrario, es como bienvenido a casa, te amamos y qué bueno que estás acá. Y que eso se esparza por Osorno y que la gente diga, ahí en la segunda iglesia de Alianza Cristiana Misionera, la gente es bien recibida, que la gente es amada, porque hay buenos hijos mayores, ¿verdad? Y que, ¿por qué no decir, cientos o miles de personas reciban un abrazo inesperado de la gracia del Señor? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque, por un lado, todos hemos sido esos pródigos, Señor, esos hermanos menores, pero a veces también todos hemos tenido ese espíritu de hermano mayor, sirviéndote a veces por conseguir algo, por ser bendecidos, o por la aprobación de los demás, o de alguien, o del pastor, o por el motivo que sea, Señor. Dios, el día de hoy te pedimos, Señor, te pedimos que tú nos quites todo espíritu de hermano mayor que haya en nuestro corazón, de religiosidad, de legalismo, de juicio, de condena, aún de avaricia o de codicia, sin generosidad en nuestro corazón. Dios, te pedimos el día de hoy para que todos que te tenemos en nuestro corazón, Señor, podamos verdaderamente reflejarte a ti, Señor, con ese espíritu que tú tuviste, Dios, de darte completamente por nosotros, Dios, de despojarte a ti mismo, de dejar la deidad y humillarte, haciéndote forma de siervo, de hombre, Señor. Y el día de hoy, que cada uno de nosotros también tenga esa actitud humilde de servicio, de gastarse a uno mismo por alcanzar a los perdidos, Señor, por alcanzar a las personas como Dios, tú nos alcanzaste a nosotros también un día. Señor, úsanos a cada uno de los que estamos acá. Danos ese amor enorme, Señor, esa gracia para poder llegar al corazón de tanta gente que te necesita y que puedan recibir ese abrazo inesperado, ese abrazo que solo tu gracia puede dar. Bendito sea, Señor Jesús, para tu gloria. Amén. Amén.